Hola a todos, yo soy Roberto San Martín y hoy aquí vamos a seguir hablando de actuación. Consejo número 6. Arriésguense. Nada hace más interesante, más grande, más atractiva una actuación que el riesgo. Cuando hablo de riesgo no hablo de acción o de que te tengas que tirar de un paracaídas, no. Hablo del riesgo que se toma llevando los personajes al límite. Les voy a poner un ejemplo. Mi último personaje, el último personaje que yo hice en Cuba, se llamaba Eladio, creo. La serie se llamaba Novenario y era un personaje realmente. Yo había terminado de hacer Havana Blues, estaba en el proceso de ir a España a presentar la película y yo tenía claro que yo no iba a regresar a Cuba. Y esto fue un personaje que me propusieron antes de hacer Havana Blues. Surgió Havana Blues y obviamente yo escogí hacer Havana Blues y no el personaje, y ese proyecto se paró. Y cuando terminó Havana Blues se retomó el proyecto. No era que estuvieran esperando por mí ni nada de eso, sino que simplemente el proyecto se paró y cuando se terminó Havana Blues se retomó el proyecto. Y entonces, como yo estaba libre, decidí hacerlo. Pero realmente, y esto está muy mal, pero es así, yo no era que no me interesara, era simplemente que yo había terminado de hacer un personaje inmenso, importantísimo, y que yo sabía lo que iba a significar. Y este era un personaje menor. Y realmente, cosa que nunca debe pasar, no existen personajes menores, pero realmente yo no le había prestado atención al personaje. Me lo había leído más o menos, sabía que era un tipo como medio tonto, pero en ningún lugar aparecía que las características del personaje ni nada. Y llegó el día de la filmación, primer llamado que tuve, y yo no tenía idea de cómo hacer el personaje, de cómo asumir el personaje. Ni la más mínima idea, no le había prestado ni la más mínima atención. Y llegó el momento de grabar y yo no sabía qué hacer. Por estas cosas que pasan en las grabaciones, que siempre se demora y que tuve un tiempito para inventar, que realmente a esas alturas lo único que te queda es inventar. Y empecé a buscar cómo hacer ese personaje interesante. Un personaje que escrito era bastante insulso, cómo hacerlo interesante. Me picaba la garganta y empecé a hacer así. Y de ahí, este gesto me llevó a este gesto. Y este gesto me llevó a una actitud del personaje. Y a partir de ahí, construí todo el personaje. Si tienen la oportunidad, si se fijan, se van a dar cuenta que hay escenas donde el personaje lleva más este gesto y escenas donde lo lleva menos. Y es que yo fui descubriendo a medida que iba grabando. Esto no está bien, esto no debe pasar. Uno realmente debe tenerlo todo claro antes de empezar. Pero bueno, les estoy poniendo este ejemplo porque es real y porque quiero que se den cuenta de cómo todos los consejos que les he ido dando se van ligando uno a otro. Yo no estaba concentrado para hacer el personaje, yo estaba atento, me fui dando cuenta, fui mirando, fui viendo a mi alrededor, fui recibiendo los estímulos y fui creando el personaje a través de las cosas que iban pasando. Y a partir de ahí me arriesgué mucho, porque lo que estaba haciendo podía convertirse en algo brillante o podría convertirse en algo extremadamente ridículo. Sin embargo, no fue ridículo. No sé si fue brillante. A mí personalmente es una de las actuaciones que más me gusta de todas las que yo he hecho, y precisamente por estas cosas que les estoy contando. Porque no tuve miedo, arriesgué, puse toda la carne en el asador y me salió bien. Eso es importante. Tomar riesgos. No tener miedo. Un personaje lo puedes llevar hasta donde quieras, hasta el máximo y más allá, siempre y cuando tú seas lo suficientemente consecuente con lo que tú estás haciendo para llevarlo hasta el final, siempre va a funcionar. Actuaciones arriesgadas. Mi pie izquierdo ahora no me acuerdo cómo se llama el actor.
mi pie izquierdo. Robert De Niro en Despertares, aquella película donde la gente estaba paralizada, se descubría, eran Robert De Niro y Robin Williams, descubrían una droga para volverlos a la vida, pero la droga no funcionaba y al final volvían atrás y de una manera peor todavía. Eso es una actuación extremadamente arriesgada y brillante, brillante, brillante. Actuaciones arriesgadas. Tommy Lee Jones en Natural Born Killers hace un personaje pequeño pero con un riesgo así es un personaje caricaturesco. Y en esa película casi todos los personajes son caricaturescos. Robert Downey Jr. es un actor que se arriesga así al máximo. En Cuba, actuación arriesgada, José Antonio Rodríguez en aquella escena famosa con Susana Pérez de Las Impuras, donde él termina llorando y moqueando. Y eso es de un riesgo increíble, y más en aquel momento en la televisión cubana. Y sin embargo, nadie ha olvidado esa actuación. Eso es lo que hace las actuaciones memorables, el riesgo que toman los actores. Cuando yo llegué a España, acabadito de llegar, y el próximo personaje que me ofrecieron era un personaje que era una obra de teatro de Lope de Vega, La Dama Boba, adaptación al cine en verso, en castellano antiguo. Y fue muy difícil, sobre todo hacerme la idea que yo lo podía hacer. Tenía una profesora que se llamaba Alicia Hermida, que era la profesora de verso, y que todos los días me decía: yo no te veo a ti, la verdad, en este personaje, yo creo que tú no lo vas a poder hacer, el verso, tu acento, todo. Y algo me decía a mí: yo sí me veo, no se preocupe, yo sí me veo, y tomé el riesgo de hacer este personaje en castellano antiguo, en verso. Lo estudié, por supuesto, lo estudié mucho, estudié el personaje, estudié el verso, estudié la cadencia, estudié el castellano, estudié todo y finalmente me gané hasta un premio de actuación por ese personaje. Moraleja: en la actuación, como en la vida, hay que arriesgarse. Si ustedes no tienen miedo, si ustedes están seguros de lo que están haciendo, lo que estén haciendo está bien. Nadie, ni un director, ni un actor más experimentado, ni Dios puede bajar y decirte eso está mal. Si estás seguro de lo que estás haciendo, si eres consecuente con las premisas que tú has creado para tu personaje, tu actuación es maravillosa, sea la que sea y el resultado sea el que sea. Arriésguense. No hay beso más sabroso que el beso robado. No hay abrazo más profundo que el abrazo oculto. No hay sentimiento más gratificante que el logro después del esfuerzo. En la actuación, el esfuerzo está ahí, en el riesgo que uno asuma a la hora de construir un personaje. Siempre que haya un riesgo en la actuación, el resultado es maravilloso. Arriésguense. En los ensayos, arriésguense. Ese es el momento de arriesgarse. Ese es el momento de probar cosas locas. Sobre todo si estamos en el teatro y si tenemos tiempo de ensayar. Probemos cosas. Lleguen un día con una propuesta y otro día con otra, y otro día con otra, y otro día con otra. No tengan miedo a arriesgarse, porque el riesgo es lo que logra que el resultado sea redondo, que el resultado sea completo. Recuerden que un personaje es una persona. Una persona que lleva su vida al límite se conoce perfectamente, porque sabe cómo reacciona en todas las situaciones. Si llevamos a los personajes al límite, los hacemos grandes, los hacemos memorables, aunque sea un personaje de una escena. Marlon Brando en Apocalipsis Now. Marlon Brando tiene una sola escena en esa película, y que la escena creo que dura 3-4 minutos o un poquito más. Marlon Brando, cuando llegaron a Vietnam a hacer a Vietnam o Camboya, no sé exactamente dónde fue que hicieron la película, pero era esa zona, Marlon Brando desapareció del rodaje. Coppola lo buscaba, estuvo 15-20 días perdido, que nadie lo encontraba, que no sabía dónde estaba. Y cuando apareció, se apareció rapado totalmente y con una idea clarísima de lo que quería hacer. Hizo dos monólogos de 45 minutos, se levantó y se fue. Eso. Y además, esa actuación hizo historia. Es lo mejor de la película. Eso es tomar un riesgo.
Eso es tomar un riesgo y llevarlo al máximo. Dice él que la imagen que él se veía en su cabeza cuando estaba haciendo el monólogo era la imagen de una babosa caminando por el filo de una navaja. Piensen en esa imagen. Piensen en una babosa caminando por el filo de una navaja. Cada vez que camina se corta, se abre, pero sigue caminando. Esa imagen, esa reverberación de sentimientos hace que la actuación sea interesante. El riesgo es lo que nos hace grandes. Solo arriesgándolo todo. Actuar es arriesgarse. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Nos vemos la semana que viene.